hablar del Dios que te prospera. Diga conmigo, el Dios que te prospera. Dile al que está al lado tuyo, el Dios que te prospera. ¿Quién te prospera? ¿Quién debe prosperarte siempre? Dios. Y quisiera ir rápidamente al Salmo 127, los versos 1 y 2. Que dicen así, que creo que es bastante conocido, alguna vez he compartido de ello. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Qué bueno, qué hermosa palabra para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Esto es un salmo que escribió el famoso y sabio rey Salomón. Él sabe de qué está hablando. Él recibió esa sabiduría de los cielos cuando escribió los Proverbios, el libro de Eclesiastés y muchos de los salmos que tenemos, o algunos de ellos. Él fue el que levantó la casa. Cuando él está hablando la casa, está hablando de muchas cosas, pero también casa se llamaba el templo de Jerusalén, ese primer templo que levantó Salomón con aquella, todo aquello que estaba llamado una de las maravillas del mundo antiguo, y lo levantó allí en Jerusalén. Él sabe, Salomón sabe qué está escribiendo. El padre de Salomón, el rey David, había pasado años preparando los materiales para ese templo, porque había nacido en el corazón de David, del rey David, hacer un templo para Dios. Él vio su condición, él vio su palacio, él vio cómo había prosperado a su nación, su pueblo, gracias a Dios, y cómo Dios lo había establecido en el trono. Y él un día en su oración pensando, dice: vaya, hasta yo tengo un palacio, mi pueblo está bien, todos estamos bien, pero no hay una casa para Dios. Dios habita en un tabernáculo, el tabernáculo en el que había estado en el desierto, y él propone en su corazón hacer un templo magnífico, un gran templo para el Dios de los cielos. Y entonces se lo dice a Dios y le dice el profeta: tengo ese deseo, pero Dios le dice: tú no vas a poder levantar templo, tu deseo es correcto, tu deseo es grato, pero tú sabes que tú has luchado tantas batallas, has derramado tanta sangre, y aunque has sido redimido y perdonado, sin embargo, como el deseo es honorable, el deseo es maravilloso, pero quizás tú no tienes aún tiempo, pero saldrá alguien de ti, uno de tus hijos, que levantará ese templo. Y él dijo: bueno, yo no puedo levantarlo, yo no lo veré nunca ese templo, pero yo voy a preparar lo necesario para que él venga después de mí lo levante. Qué importante es esto. Es dejar un camino, es dejar una base, es dejar una plataforma para los que vienen detrás de ti. ¿Lo crees? Y no solamente estoy hablando de los hijos, también en tu lugar de trabajo. Aunque tú te vayas a ir, tú preparas la plataforma para que el que venga detrás de ti lo pueda hacer mejor que tú. Cuando tú estás trabajando en tu hogar, en tu familia, entre amistades, allí donde te muevas, que tú dices: bueno, yo no lo veré, pero yo sé que esto será algo bueno, que será bueno para ellos y que dará gloria a Dios. Y voy a hacer lo necesario. Y así estaba David, estuvo los últimos años de su vida preparando el diseño, los planos, los materiales. Era el sueño de su padre, del rey Salomón. Era el legado de su padre, era el deseo, era el corazón del padre, y escogió a Salomón para llevarlo a cabo. Tenía muchísimos hijos, pero entre todos los hijos fue escogido Salomón. Y esto debe hacernos entender y conocer los deseos que tiene Dios, nuestro Padre. Diga: Dios mi Padre tiene deseos hermosos para nosotros, para tu vida. Los deseos de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios son maravillosos. Si los pudiéramos ver, son maravillosos. Él ve el futuro. Él ve no solamente el futuro aquí en la tierra, sino el futuro eterno que tenemos en Cristo. Él ve mucho más allá. Él puede verte a ti en la eternidad, y por eso ha preparado un plan, ha preparado un camino, ha preparado un propósito para que tú, caminando en esta tierra, en ese plan, en ese camino, en ese propósito que es bueno, nos lleve aún más allá, a una eternidad
con un cielo nuevo, una tierra glorificada, un planeta completamente transformado para la gloria de Dios, y con nosotros sus hijos viviendo en ese plan. Y entonces este verso habla de edificar, de velar, es decir, guardar en los momentos oscuros. Se velaba por las noches para cuidar de que los enemigos no asaltaran las poblaciones, de que las alimañas, las hienas, los lobos, las aves rapaces, o los animales rapaces no asaltaran los rebaños. Por eso por la noche se velaba. Y este salmo nos habla de velar, de guardar en esos momentos difíciles que todos atravesamos. Es ley de vida. Y nos habla de la vida diaria, dice de levantarnos, del acostarnos. ¿Cuántos hoy se levantaron temprano? ¿Alguno madrugó hoy? ¿Y cuántos se acostaron tarde? Los que se acostaron tarde difícilmente se levantan temprano. Siempre hay algunos, la suegra, por ejemplo. Pero de todo hay en el camino del Señor. Es que levantó la mano ella, la levantó 2 veces. El acostarnos, el trabajo, las ocupaciones, el afán, está hablando el salmista en estas apenas 2 versos de todo ello. Mire, el Señor quiere edificar, y para edificar el Señor, Él busca edificadores. ¿Lo cree o no lo cree? Él cuenta con nosotros. Dile que está a tu lado, Él te está buscando. Él te está buscando ahí detrás de las redes. Él te está buscando porque Él busca edificadores. Es decir, personas que edifiquen. Quiere edificar, quiere levantar, no solamente casa, no está hablando de casa física, sino vida, sueños, hogares, familia, ideas, proyectos, tantas cosas hermosas que Él quiere levantar, que Él quiere edificar. Él quiere levantar y edificar avivamiento, despertar, anhelos por Él. Él quiere levantar todo eso, entonces va buscando edificadores. ¿A que sí? Y busca a ver si encuentra. Y Él mira que estás edificando. Por eso dice el salmista que si el Señor no edifica tu familia, tu hogar, tus proyectos de vida, en vano estamos edificando. Porque Él va a ver lo que estás edificando. Y si no lo estás edificando conforme al diseño, al propósito, Él va a decir, eso no lo puedo bendecir. Eso no lo puedo apoyar. Porque si sigues edificando sobre esos cimientos, yo sé que se va a derrumbar. Entonces no puedo ayudarte en ese sentido. No puedo ayudarte en esa área de tu vida. Porque estás edificando sobre otras cosas. Sobre un cimiento que es arena o arenas movedizas y se va a hundir el día de mañana. Entonces no puedo bendecirte. Por eso a veces queremos que Dios nos bendiga en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en nuestros sentimientos, y Dios no puede bendecirnos ahí porque sabe que la base no es sólida y que si levantamos o Él levanta algo ahí, lo que Él levanta se va a destruir, y Dios no levanta nada para que sea destruido. Eso hace el hombre. Lo que Dios levanta permanece. Por eso Dios tiene que levantar sobre cimientos que Él nos enseña en la palabra acerca de estos cimientos. Esos propósitos divinos, esos diseños de bien, de prosperidad, de seguridad que Dios tiene para todas las vidas de sus hijos. Mire, Jesús llegó a Nazaret. ¿Recuerda cuando Jesús llegó a Nazaret? Ahí está la palabra de Dios. Era su ciudad. Era donde Jesús se había criado. Llevaba años allí. Conocía a su gente. Conocía al panadero. Conocía al carnicero. Conocía al lechero. Yo me acuerdo cuando venía el lechero por las calles y tocaba y dejaba la leche. ¿Se acuerda? Mi suegra se acuerda, más mayor que yo. Mi suegra se acuerda de todo. Mi suegra hoy está inspirada. Que la tengo aquí en primera fila, los que están detrás de las redes. Ahí está. Entonces, ahí estaba en Nazaret. Él conocía las circunstancias de la gente, Él conocía la familia, se había criado con ellos, había jugado al fútbol con ellos. No sé si al fútbol, pero quizás al baloncesto. Algo habían jugado juntos. Y cuando Él llega ya que hace público su ministerio, Él conoce las necesidades. Y Él va a su tierra, a donde su vecino, y Él quiere hacer milagros. Él quiere tocar esa vida. Él quiere edificar la familia. Quiere que la sociedad fuera mejor, los hogares, las vidas, los jóvenes, que su gente prosperaran. Él desea todo esto, una prosperidad social, espiritual, económica, de todo sentido. Pero dice que cuando llega a Nazaret no encontró personas que quisieran edificar conforme al plan o a las palabras que Jesús les estaba diciendo. No encontró personas que le creyeran de verdad. Dice la palabra en Marcos y no pudo hacer allí en Nazaret ningún milagro. Dice, salvo que unos pocos enfermos
Había estado sanando por toda la región, pero cuando llega a Nazaret, dice que apenas unos pocos enfermos pudieron ser tocados, poniendo sobre ellos las manos. Dice, y estaba Jesús asombrado. ¿Cómo estaba? Diga conmigo, asombrado. Pero ponga cara de asombro. Ayúdame hoy a predicar. Ponga, asombrado. ¿Cómo es cara de asombro? Mi esposa no tiene cara de asombro. Pastora, cara de asombro. Esa es la cara de asombro, dice. Asombrado de la incredulidad de ellos, de que no quisieran creer lo que Jesús decía. Asombrado. Tienes que creer lo que tu Padre Celestial dice de ti, de tu vida. Tienes que conocerlo, porque Papá Celestial quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere sanarnos, quiere prosperarnos, quiere levantarnos, quiere llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Es el deseo de Dios. Pero creer es escuchar lo que Él te dice. Porque la fe viene por el oír. Si no oyes lo que Dios tiene para tu vida, ¿cómo podrás creer? Y por supuesto ponerlo en práctica. Hacer, levantar, edificar, que todo aquello que hagas, tus deseos, tus proyectos, tus sueños, todo aquello que tú determines en tu vida, lo puedas establecer en el mensaje de Jesús, contando con Él, haciendo lo que Él dice. Eso es creerle a Él, descansar en esa verdad. Eso es creerle a Él. Cuando hacemos más caso, mire, a nuestros sentimientos, o a nuestras razones, o a nuestros miedos. A veces hacemos caso a nuestros miedos. Tengo miedo de que si hago esto me va a ir mal. Entonces hacemos caso a ese miedo, a esa inseguridad, o a nuestros pensamientos, o a las circunstancias que todos vivimos de maneras diferentes. Si hacemos más caso a eso, que a lo que Jesús nos dice, que a lo que está escrito, que a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice para sus hijos, estamos diciendo, en otras palabras, no le creo a Dios. No creo lo que Dios dice de mí. ¿Lo puedo entender así? No creo a Dios, estoy siendo incrédulo. Yo puedo decir que creo todo lo que quiera, pero si Dios dice, vale, Damián, tú crees en mí, sí, Señor, yo creo en ti. Y Dios pone en mi corazón, y yo entiendo de Dios, yo sé de Dios. Le voy a poner un ejemplo, que le dé 50 euros ahí a la camarógrafa, a Lacey, ella lo agarra. Lo pone en mi corazón el Señor. Y yo digo, no, porque estos 50 euros son para terminar de pagar el alquiler, que es mañana. Y si yo se lo entrego a ella, mañana no voy a poder pagar. No, Señor, primero el alquiler, que es lo que tú me estás diciendo. En otras palabras, no estoy creyéndole lo que Dios me dice. Estoy siendo incrédulo. Y si yo hago caso a Dios es porque Dios tiene algo para mí. Dios quiere bendecirme, pero para Dios bendecirme, va a ser probada mi fe. Y digo, ahora si mañana ya tengo que ingresar y son los 50 euros que me faltaban, que tanto me costó tocarlos esta semana para poder ahora, y ahora que yo, eso no es de Dios, eso es del diablo seguramente, porque él sí tiene más dinero que yo. Y ya empezamos a maquinar. Amén, a eso nos dice amén. Amén, hermana, cójalo ahí, va a ser bendecida. ¿Entiende lo que le digo? Pero si mi fe es probada porque Dios quiere bendecirme, entonces yo digo, Señor, yo entiendo claramente que tú me estás diciendo que le dé 50 euros a ella. Seguramente ella tiene alguna necesidad que yo no conozco, pero que Dios sabe, o ella está esperando algo, quizá haya una oración porque a ella le falta, o ella entiende mil cosas. Yo no tengo que preguntarle a Dios por qué. Tengo que decirle, mira, recibí de Dios, toma una siembra que hago en ti. Y automáticamente las ventanas de los cielos se abren. ¿Por qué? Porque yo le he creído a Dios. Y se puede derramar los principios del reino. Eso es solamente un ejemplo. A veces lo digo así con dinero para que usted lo entienda. Pero sucede con tantas otras cosas. Que no haces cosas por miedo. Cuando Dios sabe que tiene la aprobación. Dios te ha dicho, te ha abierto la puerta por este camino. Pero tú hay el miedo, no. Porque es que miedo. Y si después no me sale, si ya no le estás creyendo a Dios. Porque la fe te lleva a moverte, precisamente en fe, en conocer la palabra de Dios y en caminar en ella. Por eso creo que nos equivocamos y creemos que creemos cuando muchas veces no estamos creyéndole a Dios, a lo que Dios quiere para ti. Sabemos que lo que Dios quiere para nosotros es mejor que lo que yo quiero para mí, ¿cierto? ¿Será mejor o no? ¿Será mejor o no? Claro, tenemos claro eso. Por eso a veces cuando yo me llevo por lo que siento o por lo que no siento, porque a veces yo no siento de ir a Sergio a pedirle perdón, no lo siento. Aunque sé que Dios me dijo, ve y pídele perdón. Y yo, sí, pero es que yo no lo siento. Cuando yo lo sienta, voy.
Pero es que eso no dice la palabra de Dios. La palabra nos dice, cuando te sientas que tu hermano ha hecho algo contra ti, si no viene a ti, vete tú y pídele perdón. Digo, pero no es cuando lo sientas. ¿Cuándo es? ¿Siempre? ¿O no? ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice claro. Entonces creo que el verdadero pecado es no creerle a Dios. No creer a Dios, no creer lo que Dios nos dice. Y eso nos lleva a vivir en un continuo conflicto interno y un conflicto con los demás. Porque si entendiéramos la palabra de Dios, nuestros conflictos desaparecen. No es que no desaparecieran, sino no nos afectarían de la manera que nos afectan. Creerle a Dios. Hemos estado escuchando estas semanas que hemos estado tratando los últimos jueves el Sermón del Monte. ¿Sabes que creerle a Dios nos libera? Creerle a Dios te libera de tus miedos, te libera de tus inseguridades, te libera de la ansia de tantas cosas. Creerle a Dios. El problema es que tenemos una falta de fe tremenda, aunque creemos que como creemos en Jesús creemos, pero ahí ya tú ves, hablaba yo en la alabanza de toda aquella gente que creía en Jesús, que seguía a Jesús, pero solamente una mujer tocó el borde del manto. Una mujer tocó la presencia de Dios, la gloria de Dios que se desprendió de los cielos. Todos alrededor de Jesús creían. Los discípulos creían, pero no creían de esa manera para recibir ese milagro. No eran como aquella mujer que decía, si tocare, yo sé que Él puede hacerlo. Yo tengo que dar un paso, yo tengo que hacer algo. Yo no me voy a quedar en casa diciendo, ay Señor, si tú quieres, algo tendré que hacer para pasar, para que mi fe sea accionada. Accionada, un hecho, una acción, un movimiento, algo. Y aquella mujer lo sabía, por eso cuando toca el manto de Jesús, es completamente liberada, sanada de su enfermedad. Y no solamente eso, sino que Jesús la reconoce públicamente, le dice, oh mujer, grande ha sido tu fe. ¿Tienen fe grande? Dile, yo quiero tener esa fe. Anhélalo. El Sermón del Monte dice Mateo capítulo 7, aunque el Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, los que lo estamos estudiando. Usted si quiere léalo en casa. Jesús lo dijo al principio de su ministerio, en lo alto de una montaña a las multitudes. Pero quisiera centrarme en los versículos, capítulo 7, versos 24 a 27, que dicen, por tanto, diga conmigo, por tanto. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dijo Jesús, será semejante a un hombre sabio, diga usted, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Verso 25. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías, dijo Jesús, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, diga conmigo, insensato, pero a mí no me llame así, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción, dicen otras traducciones, su ruina. Ahí está. El mismo Jesús nos está escribiendo lo que el salmista siglos antes, el Salmo 127, nos está llevando a reflexionar y de verdad a pensar cómo estamos edificando nuestras vidas. ¿Cómo las edificamos? Y Jesús está cerrando el Sermón del Monte después de hablar de las bienaventuranzas y después de hablar de tantas cosas, de la sal, del Padre Celestial, de la luz y de todo esto. Y dice Jesús que hay dos clases de creyentes. ¿Cuántas clases de creyentes? Dos. Porque ambos habían escuchado, ambos habían oído las palabras de Jesús. O sea, no está hablando para personas que no tienen ni idea del cristianismo, que no saben de Jesús. Está hablando de personas que en su vida han escuchado el nombre de Jesús, que lo han visto en las plazas, que lo han visto en las calles, que lo han visto quizás en la televisión, que lo han visto en una película como La Pasión de Cristo, que lo han visto en sitios, que estamos en una sociedad donde ha escuchado el nombre de Jesús. Y en esa sociedad dice que hay dos clases de creyentes. Dice que unos son sabios. ¿Cómo son? Sabios o prudentes. Y dicen los que oyen las palabras de Jesús, los que han oído el sermón, lo que Jesús ha estado compartiendo. Y dice, y sobre esas palabras hacen o edifican sus vidas.
sus sueños, sus anhelos, sus relaciones, su familia, sus necesidades, edifican sobre las palabras del Maestro. Y dice que cuando vienen las lluvias, y vienen los barrancos, y vienen los vientos, y vienen las tormentas, y golpean, y golpean, y golpean, porque nuestras vidas son golpeadas por los avatares de la vida. Es ley de vida que seas golpeado. Jesús ya dijo, todo el mundo ha de ser golpeado, porque es ley de vida, porque estamos en una sociedad corrupta, donde la maldad acampa y somos golpeados. A veces hasta por nuestros seres queridos nos pueden golpear, somos golpeados, y Jesús lo sabe. Por eso dice, viene la lluvia, vienen barrancos, vienen tormentas, y van a golpear tu vida, y van a golpear tu vida, y van a golpear tu vida, y van a golpear tu vida. Pero dice que los que han sido edificados en base al mensaje de Jesús, dice, no caen. Lo que has edificado va a permanecer. Cuando lleguen los problemas, las dificultades, la enfermedad, el duelo, las crisis que vienen, las pruebas, la incertidumbre, lo que has edificado, lo que has edificado resiste, porque cuenta con el sello de Dios, con la aprobación de Dios, con la bendición de Dios. Gracias, Jesús. Con la fidelidad que da la palabra de Dios. Dice Jesús, has edificado sobre la roca. Roca no está hablando en este momento de Cristo, en otras partes de la palabra sí. Roca en este momento está hablando de las palabras del sermón, de lo que Jesús acaba de decir. El que ha edificado sobre esa palabra, ha edificado el Señor contigo, o junto a ti, que es lo que dice el Salmo 127. Dice, y nada, absolutamente nada de lo que has edificado, de lo que has levantado, porque has escuchado el mensaje y has edificado sobre él, lo que te has esforzado tanto, nada habrá sido en vano. ¿Lo crees? Porque Dios te respalda, porque Dios te protege, porque Dios te cuida. Dios cuida lo que tú has levantado con tanto esfuerzo bajo o sobre la palabra que Él te ha dado. Pero dice que hay un segundo tipo de creyentes, los insensatos o los necios. Dice, son los que oyen las palabras de Jesús, pero no hacen, no han edificado sus relaciones, sus proyectos, sus sueños, sus deseos, sus hogares, sus vidas laborales, sus estudios. Y cuando vienen los barrancos, porque van a venir, y vienen las lluvias y las tormentas y las crisis, y golpean, y golpean, y golpean, no cuentan con el respaldo de Dios, con la palabra de Dios. Y por eso todo lo que han edificado es paja, es ilusión, es un cuento Disney con una fachada quizás muy bonita, que parecía ideal, perfecta, ideal, pero que no se puede sostener porque Dios no ha edificado contigo. Dice la palabra que has edificado en vano, y todos hemos edificado en vano alguna vez. La pregunta es si seguimos edificando en vano. Has edificado sin los valores del reino. Y dice la palabra que ruina viene sobre eso que ha sido edificado. Ruina. Estamos en una sociedad, ayer estábamos con los políticos en ese desayuno de políticos que nos invitaron a su sede a compartir con ellos, a llevar una palabra de bendición. Ahí donde nos abren las puertas, la iglesia irrumpe y la iglesia avanza y la iglesia ora por aquellos que necesitan oración, y nos han abierto las puertas algunas ramas políticas. Hay una sociedad en ruinas, es lo que vemos muchas veces. Ayer le decíamos a los políticos, ustedes tengan en cuenta a Dios, tengan en cuenta a Dios. Dios ha estado o quiere estar con su pueblo y está con su pueblo. No hay estado de bienestar sin los principios del reino. Y parece que nos cuesta entenderlo, porque estamos en una sociedad que nada tiene que ver con la sociedad de nuestros padres de hace 50 años, donde tanta necesidad había. Me estaban contando ayer fue, ¿no?, el cumpleaños, el otro día, el cumpleaños de Lucas, me contaba, dice, cuando yo trabajaba de camarero, allá en los años 70, trabajábamos de lunes a sábado. Teníamos que ir a los hoteles y hacer desayuno, almuerzo y cena. Tenías que coger la guagua, entrabas antes de salir el sol y salías después de que dabas las cenas a los turistas allí, más de 12 horas de lunes a sábado, incluyendo los sábados. Librabas un día a la semana. Y dice el día a la semana te llevaba a tu padre a coger hierba para los conejos o a las vacas, no sé qué. O sea que ni librabas ese día. Y me decía, cobraba 2.500 pesetas, que eso a nuestros precios serían ahora mismo 12 euros. 15 euros, 3 de propina. 15 euros. Dice, aquello no te daban, porque me decía, porque entrar al cine te costaba no sé cuánto. Dice, bueno, pero tenías algo.
Vivían, no había tiempo de sociedad, de irte a jugar para acá, de irte tal, de irte de vacaciones. Las vacaciones esas para los turistas. Los turistas iban de vacaciones o venían de vacaciones. No hace tanto de eso, 40 años. Ah, mía, santo. ¿Entiendes lo que te digo? Hemos progresado mucho, hemos mejorado como sociedad, tenemos ahora más tiempo libre, trabajamos 40 horas, si te quedas sin, no era como antes, si te quedabas sin trabajo no te pagaban nada, ahora hay prestaciones, hay ayudas, vas ahí, te dan alimentos, a veces te dan alimentos te decían, Gandul, póngase a trabajar si quiere comer, o no, pero ahora da, y gracias a Dios hay, pero la gente no está contenta, no hay estado de bienestar, no hay, porque no se trata de lo mejor económicamente que podamos ser, o lo emocionalmente que podamos avanzar, o lo psicológicamente que podamos mejorar. Se trata de una necesidad espiritual que hay en la sociedad, que se llama Jesús. Es el sello, es la pieza del puzzle que nos falta, y le falta a la sociedad si no pone a Jesús en su interior. Es sencillo. Entonces he visto todo esto a lo largo de los años sobre qué estamos edificando nuestra vida. Por eso dice el salmista que en vano os levantáis de madrugada o que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, es en vano. Y yo he visto cuando uno lleva mucho tiempo en el Señor, que con 15 años le conocí a Él, tuve ese encuentro personal con Él, he visto a lo largo de los años tanto creyente edificando en vano. Tengo amigos que me cruzo con ellos, que conmigo íbamos a los campamentos de jóvenes o retiros y que levantaron familias en vano, que ahora está mal porque se peleó con aquella, porque la madre, porque el hijo, porque no me deja ver al niño, porque para acá, porque para allá. Gente que escuchó la palabra de Dios. Gente que había escuchado a Jesús, pero no quiso seguir o hacer lo que había escuchado. Relaciones, carreras. Me comentaba alguien este fin de semana también. Yo empecé una carrera, Dios me dijo que no, pero yo empecé la carrera porque era mi carrera y yo me puse a estudiar. Y cuando llevaba 4 años estudiando, Dios me lo iba a decir, pero ¿para qué te dije que esa no es tu profesión, ese no es tu trabajo, no has hecho nada? Tocó, dice, uy, me quedé así pensando, tuve que cambiar de carrera cuando llevaba 4 años de carrera. Por cabezona. Gracias a Dios, yo decía, pues gracias a Dios que no estuviste como Moisés 40, porque si estás 40 años haciendo lo que te da gana, fíjese. ¿Entiendes lo que digo? Tú dices, sí, gracias a Dios que fueron solo 4. Y que bueno, ahora tengo otra carrera, gloria a Dios, pero sabes que perdiste el tiempo, que fue tiempo en vano, que podías haber hecho 1000 cosas esos 4 años. Pero bueno, ya Dios no va a decir, ahora te fastidias, Dios va a usarlo, porque cuando venimos arrepentidos, Dios aún usa eso, pero en vano, a veces tantas cosas en vano, sueños, anhelos. Pero también veo creyentes que edifican con los cimientos en la palabra. Y dice el salmista que Él da a su amado aún mientras duerme. Y llama a aquellos que edifican en lo que han recibido de Dios, los llama amados. Y está diciendo que aun cuando tú duermes, que aun cuando estás descansando, aquello que estás edificando está siendo bendecido por Dios. Como dice esa canción, Él sigue obrando, aunque tú no puedas verlo, aunque tú estés durmiendo, aunque tú estés pensando en otras cosas, lo que ha edificado el Señor dice que sigue dando frutos espirituales, frutos maravillosos. La bendición de Dios está en todo aquello que tú estés edificando, que sigas edificando, aun cuando duermas. Y nada es en vano en tu vida. Todo sigue ese propósito divino. Es tan sencillo como creer, pero creer es rendirte. Creer es obedecer. Obedecer y saber que Dios tiene cosas mejores para ti que lo que tú puedas pensar. Es confiar en sus palabras. Es vivirle a Él. Es oír y hacer. Eso es fe. Diga conmigo, oír y hacer. Eso es fe. Si no, no es fe. Si yo no siento de pedirle perdón a aquel y entonces no lo voy a hacer, no tengo fe en lo que dice el Señor. Porque dice el Señor que si voy y le pido perdón, Él va a liberar algo en mi vida. Y va a liberar esa vida. Y nos va a desatar de la maldad que se provocó por haber. Entonces es fe. La pregunta es sobre qué edificamos nuestro día a día. Quizá hoy es la primera vez que escuchas la palabra claramente, o que se te abre el entendimiento y la palabra te está entrando porque has dicho, ya que estoy, algo podré recibir. Hasta eso una oración buena delante de Dios, porque es la oración sincera.
Y te das cuenta que has levantado tantas cosas en tu vida, quizá por ignorancia, o porque has pensado que lo que tú pensabas, o lo que tú creías, o lo que tú sentías era más importante que lo que el Señor reveló en su palabra. Quizás por eso, pero te das cuenta de que muchas cosas han sido edificadas sobre una base que no es sólida. Y que te digo que tarde o temprano se va a venir abajo. Porque la palabra de Dios, si tiene algo, es que es real y es verdadera. Y Dios dice, lo que no edifique conforme a lo que has escuchado, que es para tu vida, tarde o temprano, cuando venga la tormenta, se va a destruir. ¿Es o no es? Y yo lo creo. Pero lo que has edificado en su palabra, aunque ahora no veas la fruto, aunque ahora no estés viendo y estés pasando momentos de dificultad, eso va a permanecer, porque a los momentos hasta que tú duermes, eso va a seguir siendo edificado. Entonces, a veces hay una falsa seguridad, porque ese salmista también escribió, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no guarda esos proyectos que tú has comenzado, esos sueños que tú estás luchando por ellos, si Él no los protege, si la presencia de Dios y la bendición de Dios no está sobre ellos, en vano velamos. En vano los protegemos. Hay una falsa seguridad, aún en los creyentes muchas veces. Una falsa seguridad de vida, una falsa seguridad de futuro, de sueños alcanzados, porque no entendemos que no podemos protegernos de todo aquello que nos rodea, pero que hay un protector que nos protege. ¿Lo crees? Hay un protector que te protege. Protege tu camino cuando tu camino es correcto, cuando tu camino está sentado en las palabras de Jesús y que puedes avanzar porque Él tiene lo mejor para tu vida, porque Él quiere prosperarte más de lo que tú puedas imaginar. No tengas miedo a perder lo que has levantado. Alégrate. Mire, mejor es comenzar de nuevo hoy que seguir edificando ruinas. Vuelvo y repito, mejor es que el Señor diga, destruye eso porque eso no tiene unos cimientos sólidos. Olvídate de eso. Eso que comenzaste, no es que llevo ya 4 años y ya voy a terminar la carrera. Olvídate de eso porque eso no tiene ninguna bendición mía. Más vale que comiences de cero, que por cierto estaba terminando ya esa segunda remesa, ya estoy haciendo el último examen, esta joven, estoy haciendo el último examen y voy para adelante con todo y he visto el mover de Dios, la bendición, porque ahora estás edificando en lo que Dios te dijo. Así que a veces la ruina es una bendición, porque si seguimos edificando sobre lo que Dios sabe que es ruina y pidiendo la bendición de Dios, Dios no lo va a bendecir en la vida porque no ha sido edificado sobre las palabras de Jesús. ¿Lo puede entender? La ruina es una oportunidad cuando viene de Dios de comenzar de nuevo y dice, pues ahora voy a comenzar a hacer las cosas conforme Dios me proyectó, a hacer las cosas bien, he llegado hasta aquí, he aprendido de esto, he aprendido del otro, me equivoqué por aquí, he perdido 20 años, he perdido 40 años, perdí Moisés, pero ahora voy a hacer las cosas bien. ¿Lo crees o no lo crees? Y ahí es donde está la bendición de Dios. Ahí es donde dice el Señor, ahora sí puedo abrir las puertas del cielo y que puede llegar bendición a tu vida. Entonces no tengas miedo a perder lo que has levantado, si no has levantado en Jesús, si no has levantado en la palabra de Dios. Alégrate. Si se rompe todo, si se va todo al garete, si hay una tormenta y se destruye todo, sal ahí y di gracias a Dios que tengo vida, y si tengo vida tengo oportunidad de transformación. ¿Lo crees? La oportunidad de avanzar. Y avanzar ahora sí haciendo las cosas como marca el mensaje de Jesús. Y creo que es el momento de edificar con cimientos sólidos, con las palabras de Jesús. Hoy es el momento de recibir esa paternidad de Dios. Todo el sermón del monte nos habla del Padre Celestial, del cómo Dios Padre, de la necesidad completa y absoluta de Él, de ser luz, de las bienaventuranzas. Dice, benditos de mi Padre, benditos, alegres, felices, afortunados, de poder oír en nuestro corazón las palabras de Jesús y desear más que nada en este mundo que esas palabras sean reales en nuestra vida. Esta semana también vi la película de Jesus Revolution, que nos la comentaron, y dice, véanla que está tremenda. Esta película es ambientada en los años 60, los años 70, movimientos hippies.
movimientos de drogas, de amor libre. ¿Recuerdas esos movimientos? No sé si alguno fue aquí, pero, que sí, que todo es amor, que todo es y la espiritualidad, porque se buscaba mucho la espiritualidad y la gente que salía a vivir en las tiendas de campaña o en las caravanas y el amor libre y la música y todo, y las drogas, entre otras cosas, ¿verdad? Buscando. Y había en esta película, aparece un pastor que dice, esos hippies, esos son del diablo, mira cómo están y esto, lo otro, que sí. Pues a veces pensamos, ¿no? Y no entendían que era toda una generación que estaba cansada del tema de la guerra de Vietnam en su tiempo, cansada de los conflictos, cansada de las economías, cansada de la guerra política que tenemos hoy en día, cansada de que no sabes qué es lo real, cansada de tantas redes sociales, te dicen por aquí, te dicen que esto es bueno para el cuerpo, después te dicen que no, que el otro es más bueno, después te dicen que para que esto, que es cansado de tanta información. Una sociedad enferma, cansada, aburrida. Eso pasaba en los años 60 y 70, que no es muy diferente de lo que está pasando hoy que entre los jóvenes en otros momentos. Un hartazgo de tanta mentira, de tanta ilusión falsa, de tener todo y estar más vacío que nunca. De tener todo el tiempo libre del mundo y estar vacío completamente. De alcanzar sueños que después no te satisfacen. Que estás contento porque llegaste a tu meta, porque quedaste el primero y es efímero, porque no te dura nada el éxito. De vivir traiciones y tantas contiendas. En realidad creo que cuando una generación, una nación, una sociedad que lleva años edificando sin el Señor, llega a este punto que estamos. Y estoy hablando de la sociedad, ¿cuánto más será dentro de la iglesia? Llegas a un punto que dices tú, pero Señor, ¿y qué? Y el Señor te dice, ¿qué has estado edificando todos estos años? No, pero es que yo vengo a la iglesia, ¿qué has estado edificando todos estos años? Te das cuenta que cuando viene la tormenta, que cuando viene la crisis social, que cuando viene la adversidad, que cuando viene lo difícil, todo queda destruido. Hay una ruina total. Y hay muchas personas así, están en ruina total. Matrimonios están en ruina total. Personas se sumergen en las redes sociales, buscan soluciones aquí o allá, y ideales políticos, la gente se radicaliza, un lado, otro, religiones que van a los extremos tratando no se sabe qué, pero sí se sabe qué. La necesidad de Dios que hay en todas las personas. El tratar de vivir ajenos a la palabra de Jesús solo lleva a las sociedades al desastre, y lo estamos viviendo en nuestra generación. Hay un desastre social, hay unos extremos de un lado a otro, nadie se puede soportar, nadie se puede ver, quedan Nochebuena para comer y como le hables de política ya saltan la chispa, ya salta el otro, y de religión también. Porque hay un desastre social por intentar vivir vidas ajenas completamente a Dios, apartados de Dios. Perdidas en la propia identidad, se ha perdido la identidad. Se ha edificado en vano una sociedad. Y eso hay que reconocerlo. Aún dentro de la iglesia hemos edificado en vano, completamente años he visto creyentes edificar en vano. Y venir a la iglesia y estar edificando en vano. En vano. ¿Por qué? Porque no se ampararon en el mensaje de Jesús, en las palabras de Jesús. Y todo lo que se ha edificado sin Dios, vuelvo y lo repito hoy, está condenado al fracaso. Tarde o temprano, todo lo que se edifica sin Dios está condenado al fracaso. Diga conmigo, fracaso. Entonces, pastor, pues solo tenemos una salida. Es que no hay más que una salida. Se llama arrepentimiento. Es el principio del mensaje de Jesús. Arrepentimiento. Reconocer tu situación, reconocer tu pecado, porque edificar incredulidad es pecar delante de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, dice la palabra. Porque a veces nos cuesta decir esa palabra pecado, pero quizás puedes estar viviendo en pecado y no reconocer que estás viviendo en pecado, pero es verdad. Y el pecado nos separa de la gloria de Dios y el pecado nos lleva al infierno, dice la palabra de Dios. Y no hay otra. Reconocer tu situación, el no haber edificado conforme a las palabras de Jesús y volverte a Él, es que no hay otra. Es tan sencillo como eso, un arrepentimiento y un volvernos a Él. Quizás te engañaron tus sentimientos o tus razones o tus pensamientos o el ego, quisiste seguirlos a ellos por ignorancia o por rebeldía. Por la falta de fe muchas veces, que no crees que Dios tenía algo mejor para ti. Entonces te agarras a lo que tienes y te agarras a lo que eres porque tú no entiendes que Dios tiene algo, que siempre ha provisto algo mejor en forma y en base a su palabra.
¿Lo crees o no lo crees? Tienes que escuchar a Jesús. Tienes que escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Y ser sinceros delante de Él. Decir, Señor, me cuesta, no he podido, ayúdame, te necesito, lo voy a hacer, voy a dar un paso. Creer y venir a Él con sinceridad y con entrega. En Lucas 10:2 dice que Jesús les dijo a los suyos, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, Dios quiere contar contigo. ¿Lo crees o no lo crees? Levante su mano derecha. Dios quiere contar conmigo. Él necesita obreros. No es que lo necesite, Él busca obreros. Porque Él tiene millones de ángeles, pero Él dice, los ángeles no tienen el derecho de predicar el Evangelio, sino mis hijos. Porque hay mucha mies. ¿Sabe? La palabra mies significa cereal de cuyas semillas hace el pan, y también significa tiempo de la siega y cosecha de granos. Hay tanto por cosechar primeramente en tu vida. Hay cosas que cosechar en tu vida que vienen de Dios, en tu familia, en esta generación. Y Él te dice hoy que edifiques sus palabras, que nunca es tarde para poner las cosas a cuenta con Dios, con un arrepentimiento sincero, genuino, real, y que Él comience a edificar en las palabras de Jesús. Mire, hoy no tienes excusa. No hay excusa delante de Dios. Si has oído, ¿cuántos oyeron? Si has oído, no te frustres. Si todo lo que has levantado se cae. Porque hoy quisiera que hicieras una oración conmigo. Y te invito a que la hagas después. A decirle, Señor, lo que no he levantado en ti, yo te pido que venga el viento, que venga la lluvia, que lo arrases por completo. Guarda mi vida para edificar sobre lo correcto. Hay que ser valiente para decir esa frase. Porque van a haber cosas en tu vida que quizás sean movidas por completo y tú digas, ay, que me ahogo. No, no te estás ahogando. Dios quiere hacer algo nuevo. Y para hacer algo nuevo tiene que romper lo viejo. ¿Lo crees? No te frustres si todo lo que has levantado se cae. Si Dios no está en el asunto, no vale la pena que sigas levantando. Es absurdo. Es absurdo que tú tengas un edificio de 4 plantas y digas, voy a edificar arriba porque viene un hijo más y una familia más, y arriba lo voy a alquilar para cuando venga a estar, y voy a una 5ª planta y te dice el arquitecto, no sigas edificando, se va a caer, no hay cimientos para 5 plantas. Los cimientos de la casa fueron hechas para 2 plantas. No, pero es que yo necesito más espacio y voy a seguir explicando. Pasa mucho en Turquía y en Egipto, y los edificios se caen con 10 plantas porque fueron hechos para 2 plantas y caen completamente. Entonces, grandes ruinas. Y hay gente que sigue edificando, hay creyentes que siguen edificando sobre bases inservibles. Por eso más vale que se caigan hoy, a que sigas edificando sobre un suelo que su tiempo será pérdida. No lo cuentes como pérdida, cuéntalo como oportunidad para empezar de nuevo en Cristo, agarrándote a sus palabras, a ese sermón del monte, porque nuestro Padre quiere prosperarnos. ¿Lo crees? El Dios que te prospera. Tu papá quiere prosperarte. ¿Lo crees o no lo crees? Pero no va a ser a tu manera. Lo va a hacer conforme al mensaje de Jesús. Él quiere prosperarnos, Él lo estableció en su palabra. Quiere prosperarte familiarmente, socialmente, laboralmente, financieramente, espiritualmente, personalmente, porque dice que el que escucha la palabra y la pone por obra, tiene éxito. Diga conmigo, éxito. 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 Una plenitud de vida. Eso verdaderamente es creer en Dios. Y me encanta cuando dice, pues Él da a su amado aún mientras duerme. La bendición de Dios te va a acompañar aún cuando tú duermas. Aún cuando no estés ahora pensando en ese asunto, ahí va a estar la bendición. Porque Él cuida todo proyecto, todo propósito, todo lo que estés edificando con base en Jesús. Él edifica contigo. Por eso dice que si Jehová no edifica la casa, en vano has edificado. Pero si tú estás edificando en Dios, Él está edificando contigo. Te vuelvo y te repito por última vez. Lo que edifica Dios tiene una connotación eterna. Nadie lo puede derribar. Lo que tú establezcas con los pies en la palabra de Dios, nadie lo puede derribar. Así que puedes agarrarte a esa palabra y seguir edificando en Cristo. Ponte en pie conmigo hoy.